Mediciones de las variables eléctricas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La relación fundamental entre el voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico se llama la ley de Ohm. Todos los materiales se componen de átomos. Y los átomos consisten de protones, neutrones y electrones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Mientras que los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Los átomos están unidos por las poderosas fuerzas de atracción que existen entre los átomos del núcleo y los electrones en su capa externa. Cuando estos protones, neutrones y electrones están juntos, dentro del átomo están felices y estables. Pero si los separamos unos de otros, que quieren reformar y empezar a ejercer una potencial de atracción llamada una diferencia de potencial. Ahora bien, si se crea un circuito cerrado de estos electrones sueltos, empiezan a moverse y la deriva de nuevo a los protones debido a su atracción creando un flujo de electrones. Este flujo de electrones se le llama una corriente eléctrica. Los electrones no fluyen libremente a través del circuito, como el material que se mueve a través crea una restricción al flujo de electrones. Esta restricción se llama resistencia. Entonces, todos los circuitos eléctricos o electrónicos básicos consisten en tres cantidades distintas, pero muy relacionadas eléctricas llamadas tensión, corriente y resistencia. La tensión eléctrica. Imaginemos que tenemos dos cuerpos, uno A y otro B. El cuerpo A está cargado positivamente, tiene efecto de electrones, y el cuerpo B está cargado negativamente, tiene exceso de electrones. Se dice que el cuerpo A tiene un potencial positivo y que el cuerpo B tiene un potencial negativo. Entre ambos cuerpos se dice que tenemos una diferencia de potencial. Unimos el cuerpo A con el cuerpo B mediante un conductor. ¿Cómo sabemos que cargas de un mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen? En este caso, tenemos carga de signo contrario. Por tanto, el cuerpo A atrae a los electrones. Por tanto, el cuerpo A atraerá a los electrones que hay en exceso en el cuerpo B, por lo que se establece el paso de una corriente eléctrica desde el cuerpo B al A. Para que un circuito eléctrico se produzca una circulación de carga y por tanto el paso de una corriente eléctrica, es necesario que tengamos una diferencia de potencial. La diferencia de potencial se expresa en volts. La tensión es la encargada de que la corriente eléctrica llegue a todo punto de un circuito. Mientras mayor es la tensión, más lejos llegará la corriente. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Un circuito eléctrico es simplemente una herramienta de transformación de la energía. La energía se proporciona al circuito por una célula electroquímica, de la batería, generador u otra fuente de energía eléctrica. Y la energía es entregada por el circuito a la carga en la ubicación de la carga.
La potencia es la velocidad a la que la energía eléctrica es suministrada en un circuito o consumida por una carga. La energía eléctrica se suministra a la carga por una fuente de energía, tal como una célula electroquímica. Una célula funciona en una carga para moverlo de la energía baja de la terminal de alta energía. El trabajo realizado por el cargo es equivalente a la variación de energía potencial eléctrica de la carga. Por lo tanto, la energía eléctrica, como la energía mecánica, es la velocidad a la que se realiza el trabajo. Al igual que la corriente, la potencia es una cantidad de tasa. Por ejemplo, si el foco es la energía obtenida por la carga en la fuente de energía o la energía perdida por la carga en la carga, la energía eléctrica se refiere a la velocidad a la que la carga cambia su energía. En una celda electroquímica u otra fuente de energía, el cambio es un cambio positivo, es decir, un aumento en la energía y en la carga. El cambio es un cambio negativo, es decir, una pérdida de energía. Por lo tanto, la potencia se refiere a menudo como la tasa de variación de energía y su ecuación se expresa como el cambio de energía por unidad de tiempo. En resumen, se explica mediante la ley de Ohm. Voltaje es igual a la tensión eléctrica entre dos puntos volts. Es decir, el voltaje se calcula a través de la corriente multiplicado por la resistencia. La corriente se puede derivar o sacar a través del voltaje dividido entre la resistencia. O sea que la intensidad eléctrica que recorre los dos puntos en amperes. Por último, tenemos la resistencia. La resistencia puede calcularse a través del voltaje entre la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica entre los dos puntos, su resultado sería en ohms. En resumen, la resistencia de un componente eléctrico es una medida de su oposición a la corriente. Las dos formas principales de aumento de la corriente en un circuito eléctrico son por el aumento de la tensión o por la disminución de la resistencia. Si aumenta el voltaje a través de un componente, habrá más corriente a través del componente. Un exceso de tensión y la bombilla explotará. Si aumenta el número de lámparas en un circuito en serie, habrá menos corriente. Las lámparas se resisten a la actual, por lo que si se pone más lámparas en un circuito, hay más resistencia. La tensión de las cantidades corriente y resistencia están vinculadas por la relación